Lo que te llegue a la mano, hazlo según sean tus fuerzas. Da lo mejor de ti. Vive este momento al máximo. Buenos días, bon día, and good morning. Bienvenidos de vuelta a Jesus en Cafecito. Soy tu host, Becky Taveras, y hoy tengo una visita, un very special guest conmigo. Si no lo estás viendo a través del video, aquí a mi lado tengo a la persona que ha sido por toda mi vida un súper ejemplazo, un maestro, un amigo. Pero primero ha sido mi papá. ¡Hala! Tengo aquí conmigo a mi papi, bello, precioso y querido de mi corazón. Y somos muy parecidos porque ya les diré un secreto. Nosotros nacimos en el mismo día del mes de septiembre. Yep. Yo nací en su cumpleaños y menos mal soy la única niña. Somos tres, ¿verdad? Tengo 2 hermanos y soy la única niña y gracias a Dios porque no sería justo para una hermana porque ya soy la hija favorita nacida en su cumpleaños. Y me alegra muchísimo que él es mi primer guest en ese podcast porque la verdad es que Jesus en Cafecito empezó mucho con él. Nuestras conversaciones en la mañana después de cada uno hacer su devocional en su corner. Luego yo iba o a su escritorio o íbamos a la terraza o íbamos al salón a compartir qué es lo que Dios estaba hablando con nosotros en esta mañana y siempre con un cafecito en la mano Sí. porque ya sabemos que las conversaciones siempre son mejores con un cafecito en la mano. Y pues, papi, tú eres pastor, eres líder, eres maestro, escritor, tienes un montón de masters. Las personas te conocen como el cerebro desde pequeño porque eres muy inteligente, has sido misionero, también evangelista. Y la verdad que no solamente yo, sino muchas personas han aprendido de ti, aprendido de tu caminar. Has estado también en la radio, o sea, has hecho un montón de cosas y tenía que tenerte en el podcast porque yo aprendo mucho de ti y sé que muchos de los que están escuchando van a aprender o incluso muchos que escuchan ya han aprendido de ti estando aquí en la casa, aquí compartiendo un tiempo contigo. Pero antes que te deje hablar, quiero darte las gracias por estar aquí. Imagínate. Gracias por venir, por aceptar la invitación y estoy muy animada con la conversación que estamos a punto de tener. Así que, ¿quieres decir algo de ti antes de continuar con nuestra conversación? Bueno, ya tú has dicho mucho y te agradezco esa manera de ver, ese punto de vista que tienes de mí, esa perspectiva tan extraordinaria, tan hermosa. Y es parte de mi historia, Mm. parte de lo que soy, de las vivencias que he tenido en esta vida, que ha sido buena, muy buena. Dios ha sido bueno conmigo y vamos a hablar un poquito de eso precisamente. Exacto. Así es que, dale, Becky. Muy bien. Una de las preguntas que nos enviaron a través de un cuestionario que pusimos en las redes sociales era cuáles temas quieren escuchar las personas. Y uno de ellos fue cómo fue crecer en un ambiente con padres pastores, cómo fue la crianza, cómo fue las enseñanzas en casa, cómo fue esa experiencia y también cómo fue uno reconocer a Dios como su propio Dios. Y cuando vi esa pregunta, yo dije, bueno, puedo hablar de mi propia experiencia, pero me gustaría mucho también saber de ti, porque tú también vienes de un hogar cristiano, un hogar donde tus padres fueron pastores, son pastores. Mi abuelo sigue siendo pastor y tienes muchas experiencias por contar de tu vida, o sea, en muchas diferentes temporadas, no solamente hijo de pastor, pero luego padre, ahora abuelo. Mm.
Y me gustaría saber cómo fue para ti esa experiencia en casa desde la niñez. ¿Cómo fue tu experiencia teniendo tus padres pastores y esa experiencia, esa jornada de cómo conociste a Dios por ti mismo? No solamente Dios de tus padres, sino tu Dios. A ver. Primero que la pregunta está muy bien hecha. Ujú. ¿Cómo fue? ¿Por Yeah. qué no dijiste cómo es ser hijo de pastor? Porque si fuera como es, ahí es mucho más complicado, porque Mm. mucha gente piensa que se puede generalizar en todo y obviamente la vida no se puede generalizar, porque como dicen, cada cabeza es un mundo Yeah. y si cada cabeza es un mundo, pues cada familia es una galaxia. Uf. Entonces, no se pueden igualar de ninguna manera. Así es que de mí yo diría que fue una grata experiencia. Tú conoces a mi padre, Yeah. es un ángel que vino del cielo y pastor desde que yo nací ya era pastor, trabajaba duramente en el campo, a principio a caballo, trabajaba muchas horas en el día. Recuerdo a mi padre salir muy temprano de casa, volver muy tarde, súper cansado, pero era el tipo de pastores que tenía que salir a darle la Santa Cena a un viejito que no vino el domingo en la iglesia y que tenía que asistir a todos los cultos de la iglesia. Mm. Entonces, un poquito en el inicio de mi vida sentí un poquito su falta. Mm. Sentí un poquito eso, ¿no? La falta de papá en casa. Es por eso que amo tanto los días de lluvia, porque para mí era lo mejor que podía acontecer que lloviera porque ese día mi papá se quedaba en casa. Ay. Sin embargo, a pesar de un poquito de esas ausencias de mi padre por su compromiso y por su manera de pastorear por más de 50 años, yo vengo de una familia casi perfecta. Entonces, por eso es que digo, no se puede generalizar, Mm. porque como fue mi padre como padre y como fue mi madre como madre, ejemplo de esposos, ejemplo de la paternidad, maternidad, casi perfecta, casi perfecta. No hay ningún lugar perfecto, pero mi familia casi lo es. Mm. Y he conocido un montón de gente que viene de hogares disfuncionales, donde hubo abuso, donde hubo carencia, ausencia, y a veces escucho y digo, wow, como algo muy extraño. Para mí, un mundo que no conozco, Yeah. porque mi padre fue totalmente lo contrario. Y entonces, esto llenó mi vida. Aprendí, crecí mirando cómo se trata una esposa, crecí mirando cómo se ama a Dios, cómo se busca a Dios de todo corazón. Me preguntaste cómo fue mi encuentro con Dios, en Ujú. qué momento eso aconteció. Yo tenía una profesora de escuela dominical, que en mi época se tenía eso de escuela dominical, Right. se llamaba Yolanda Richardson. Mm. Yolanda Richardson. Ella me daba clases en la iglesia antes de que yo cumpliera los 7 años. Y recuerdo exactamente cuando Yolanda nos dijo, cuando el niño cumple 7 años ya tiene razón. Así es que a partir de ahí el niño puede ir al cielo o al infierno. Ay, wow. Entonces yo estaba para cumplir mis 7 años, así es que yo dije, yo estoy frito. Yo estoy, aquí terminó todo porque voy a cumplir los 7 años y estoy en riesgo. Ujú. También Yolanda nos enseñó, recuerdo muy bien ese versículo, que creo que es uno de los favoritos míos, si no el favorito, Mm. que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mm. Entonces no sé por qué yo conecté las dos cosas. Yo conecté que ya me podía ir al infierno y yo conecté que un corazón sabio es un corazón temeroso de Dios. Wow. A partir de ese momento, primero le entregué mi vida a Jesús. Ujú. Yo dije, no, Señor, vamos a resolver lo que haya que resolver aquí entre nosotros. Antes de que yo cumpla los 7 años, yo te entrego mi vida. Pero a partir de ese momento, comencé a pedirle al Señor un corazón sabio, Wow. pensando, si tengo sabiduría, tendré temor de Dios. Por ahí más o menos va mi vida. Wow, fuiste como un Salomón que pidió
pidió bien, pidió por sabiduría. Creo que sí. Sí, y se nota a través de muchas cosas que has logrado en la vida, la sabiduría y el entendimiento que tienes. La verdad es que no solamente a mí, sino a mis hermanos y varias personas de la familia, cuando tienen que tomar alguna decisión, el primero que llamamos eres tú, porque o sea, a través de lo que pediste con tan solo 7 años, se demuestra hasta el día de hoy que Dios te ha dado un entendimiento y sabiduría con las cosas que a veces no lo vemos o no lo comprendemos de tal manera, y por eso con, acudimos mucho en tu discernimiento, en tu sabiduría. Y esa profesora Yolanda, wow, para decir Marcó, con 7 años, marcó. es jovencito, es Sí. bastante Y a jovencito. partir de ahí yo hice mi parte, ¿no? Mm, Obviamente. Adquirí conocimiento. Yo soy una persona que he buscado adquirir conocimiento a lo largo de la vida en varios aspectos, en varias áreas. Yo en mi país estudié ingeniería mecánica, así es que soy ingeniero mecánico de formación. Después me fui a Río de Janeiro, Brasil, donde hice la maestría ya, en aerodinámica. la primera. Después, la primera. Después me fui a los Estados Unidos y fue allí cuando Dios comenzó a tratar conmigo en el ministerio. Yo no había hecho lo que llamamos el Instituto Bíblico, Mm, entonces yo quería una formación más profunda en teología. Fue allí donde hice una maestría en teología mm, con mención liderazgo administración. muy bien, Entonces, un tipo de MBA en ministerio. okay. Así es que adquirí mi maestría, ya profundé un poco más en la palabra. Cuando vine a España, que tenía también otro interés, que estaba algo aconteciendo en mi vida, quería aprender un poco de sociología, precisamente por la cuestión del ministerio y los libros que estaba escribiendo. Ahí fue donde entré en la política. Ujú. Ahí hice 2 maestrías en área de política. Una que también me apasionó mucho, que fue en comunicación y marketing político, y la otra como politólogo y coach. Entonces, bueno, dicen mis hijos, creo que tú uno de ellos, que tengo más título que el Miami Heat, Ya, ¿no? la verdad que Entonces, sí. tengo 4 títulos de maestría, no hice nunca el doctorado, porque ahí está el asunto. Ujú, No me quise enfocar solo en una cosa. ujú, Podría haber tenido el doctorado en ingeniería mecánica, mm, pero ¿de qué me serviría? Si donde he estado nadando es un mar de aguas diferentes, y esto es lo que me permite hacer lo que tú dices. ujú. Ahí yo me convierto en abogado cuando Literally. mis hijos necesitan un abogado, y pastor, predicador. Ahí están los libros que Dios me ha permitido escribir, que hasta ahora van 9, y en diferentes temas. Ujú. Y así es que esa es mi vida, querida Rebeca. Usas muchos diferentes, en inglés hay el dicho que se dice, you have different hats, you wear different hats. Mm, Usas, te pones diferentes, ¿cómo se dicen? Gorras o Gorras, sombreros, sombreros. diferentes Tienes sombreros. muchos diferentes sombreros y cada uno específicamente con cualquier necesidad o cualquier temporada o que te enfrentes tú o que te enfrentes el resto de la familia que nosotros acudimos a ti. Y te quería hacer una pregunta que justo la semana pasada estuvimos hablando de escuchar y discernir la voz de Dios, y algo que comentaste ahora de tu jornada de hasta ahora mismo estamos en España, estamos en Madrid, pero naciste y creciste en la República Dominicana y de ahí fuiste luego a estudiar en Brasil, en Río de Janeiro, y después a Estados Unidos. Pero en todo ese caminar, cada uno de esos cambios, quería preguntarte cómo fue para ti escuchar y discernir la voz de Dios para saber hacer esos pasos de fe, la verdad, porque saliste de lo que era tu país natal, donde tu zona de confort, ¿verdad? Tu familia, tus amigos, tú creciste ahí, tenías todos ahí,
para luego cambiarte a otro país totalmente diferente, que ahí ya luego tú puedes explicar un poco de lo que pasó en Brasil y cómo transformó tu vida y la vida de todos nosotros. Pero, ¿cómo fue eso para ti, esa experiencia de salir de ese lugar, ir luego a Brasil y después de Brasil a Estados Unidos, totalmente diferente, y después de varios años en Estados Unidos, ¡pum!, otro cambio? ¿Cómo fue esa, esa afinación de en el escuchar la voz de Dios en esas decisiones? Bueno, primero quiero añadir un poquito más de Muy bien. comentario aprovechando el viaje de este tren Ya. y decir una palabra que recibí hace como 3 días de un amado tío llamado Noel. Él manda todos los días un versículo bíblico que lo llama el proverbio del día. Okay. Y el proverbio de hace como 3 días fue: cual ave que sale de su nido, así es el hombre que sale de su lugar. Entonces, agarré ese versículo como nosotros hacíamos Ya. en nuestro cafecito y lo desglosé, ¿no? Ujú. En aquella época bíblica, salir un ave de su lugar Mm. era salir del lugar de protección, Ya. del lugar de desarrollo, posiblemente del lugar de compromiso, y exponerse a peligros, exponerse a muchas Ujú. situaciones. Bueno, así es el ser humano. El ser humano que sale de su lugar antes de tiempo. El ser humano que rompe el ciclo de crecimiento, posiblemente porque no quiere vivir un proceso en su vida Ujú. y sale, rompe con el crecimiento, con la protección y se expone a muchísimos peligros. Ujú. Pero la llave está en lo que tú preguntaste. ¿Cómo sentir esa voz de Dios? ¿Cómo sentir ese toquecito interno Ya. que te convence, que te da la seguridad? Sí, es el momento de cambiar. Es el momento de irte de aquí a tal lugar. Bueno, es como que uno lo va desarrollando, esa sensibilidad, esa intimidad con Dios, uno la va desarrollando. Uno no escucha una voz directamente. Bueno, hay gente que la escucha, Ya. pero en mi caso particular acontece de varias maneras. Por ejemplo, ahora cuando llegué a los Estados Unidos, que Hannah me fue a buscar al aeropuerto, el Espíritu Santo me dice: ella te va a preguntar ahora que si estás cansado, Okay. y que si tienes hambre y estás cansado. Te lo voy a preguntar ahora. Ahora, y ahí mismo ella me pregunta eso: ¿tienes hambre? ¿Estás cansado? Y yo me eché a reír, Ujú. porque ese es como el Espíritu Santo diciéndote: yo estoy aquí contigo Ya. y te voy a seguir hablando durante el día. Así aconteció conmigo. Cuando me llegó el tiempo, digamos, cuando me gradué de la universidad como ingeniero mecánico, conseguí el trabajo de toda la vida, del trabajo del sueño de cualquier Mm. ingeniero mecánico Ya. en la Gulf and Western de República Dominicana, en casa de campo, un Wow. súper trabajo. Nice. No, un súper trabajo. Pero yo quería algo más y había aplicado en diferentes embajadas por una beca, la de Israel, la de Japón, la de Brasil, varias embajadas. Después de un mes trabajando en la Gulf and Western, me llegó el aviso de que me habían dado la beca para irme para Brasil. Ujú. Mi jefe me empujó en una silla y se sentó frente a mí y me dijo: vete, no te quedes aquí, Okay. que lo que tú vas a aprender, que lo que tú vas a vivir, nunca lo vivirás si te quedas acá. Así es que me fui para Brasil. Río de Janeiro, una hermosísima ciudad, algo maravilloso. Lo primero que busqué fue nuestra iglesia, Ya. busqué una iglesia. Muy bien. Un día estoy en una convención de jóvenes y un grupo de jóvenes está cantando y de repente veo entre los jóvenes a un ángel. Dije: bajó un ángel del cielo. ¡Qué ángel más hermoso! Ujú. ¡Qué ángel más lindo! Y mi mirada se concentró y todas las otras voces se apagaron. Mm. Y solamente escuchaba esa voz angelical. Sí. Y yo conectaba así mirando. Y poco a poco, bueno, tu madre, Ya. ya la historia haciéndola corta, tu Ujú. madre. Nos casamos, vivimos un tiempo en Brasil, fue maravilloso, fueron años inolvidables. Mm. Y comencé a estudiar, a hacer el doctorado en ingeniería mecánica, pero hubo un cambio de gobierno que dificultó un poco las cosas. Mm. Y esto nos llevó a los Estados Unidos. 29 años en los Estados Unidos. Wow. Allí nacieron Gabriel, tú, Mm. Natán, Bien. y toda una vida, Ujú. toda una vida.
Eso responde un poquito de eso. Cuando vino el tiempo de venir para acá, para Madrid, yo inmediatamente lo sabía. Sí. Eso es Dios, Yeah. esa oportunidad. A Valeria le tomó 2 años entenderlo. Yeah. 2 años esperando Ujú, que acontecieron muchas cosas que tal vez no acontecerían en esos 2 años si ella hubiese oído que era voluntad de Dios, pero ujú. no hay problema, yo espero mi Sí. tiempo. Ujú. Y hasta que se cumplió el tiempo de venir para acá, y para mí también ha sido algo extremadamente maravilloso. Qué bueno. Y justo una de las cosas que hablamos la semana pasada de eso, de que cada uno de nosotros escuchamos la voz de Dios en diferentes maneras. A veces escuchamos la voz de Dios y no nos gusta muy bien lo que nos está diciendo. Entonces buscamos, como que continuamos buscando, no, tengo que escuchar todavía la voz de Dios. Y Dios ahí como, pero sí, ya te lo he dicho algunas veces. Y pero eso a cada uno a mí me ha pasado en diferentes circunstancias también de la vida, que incluso lo comenté de mi mudanza también a Madrid. Hubo como algunos meses que yo estaba así batallando conmigo misma, quería asegurarme que no era mi yo pensando que esa puerta era solo una coincidencia, sino que realmente era una puerta abierta por Dios. Y cuando me di cuenta que era Dios, ahí ya no había duda. Era como, yo sé, yo tengo la certeza y la firmeza y la paz en mi corazón de que esto es Dios hablando, esto es Dios guiando. Y algo también que he aprendido mucho de ti es no solamente en casa, porque tú siempre predicabas también que una persona puede ser de tal manera en la iglesia, el pastor puede ser de tal manera en la iglesia, o no solamente el pastor, sino que los líderes, los voluntarios, sea quien sea, puede transmitir algo en la iglesia, ¿verdad? Pero en la casa debería ser tanto la misma persona como eres en la iglesia, pero también de la misma manera que tú organizas bien la iglesia, debes ser sabio y astuto en organizar tu hogar y saber cómo manejarlo, cómo construirlo, cómo bendecirlo, ¿verdad? Y pues en nuestra casa hubo diferentes obstáculos, tanto conmigo, con mis hermanos, con diferentes personas de la iglesia que has tenido que guiar y ayudar, moldear ese caminar. Y quería preguntarte cómo fue para ti, porque para mí yo sé cómo fue mi experiencia en nuestro hogar en los obstáculos con cuales yo me enfrenté, pero quería preguntar tu punto de vista, ¿cómo fue para ti como nuestro papá enfrentar los obstáculos que cada uno de nosotros enfrentamos? No tienes que ir al detalle de la historia de cada uno, porque aquí nos quedaríamos hasta pasado mañana, porque fue muchas cosas, pero para ti, ¿cómo fue esa experiencia específicamente vamos a enfocarlo en Estados Unidos, cuando todos vivíamos ahí, o incluso ahora también, cada uno viviendo en un lugar diferente? ¿Cómo es para ti, o cómo fue para ti, para concretizarlo? ¿Cómo fue para ti siendo pastor y siendo padre de hijos adolescentes y luego adultos, tomando decisiones por nuestra propia cuenta, y tú como pastor, cómo manejar esos dos lados, nuestro pastor y nuestro padre? ¿Cómo fue para ti manejar esa jornada? Bueno, yo de hecho diría que hay muchos padres que cometen el error, sobre todo padres cristianos, Ujú. de querer vivir la vida de sus hijos, Mm. de formar un canal tan rígido, inflexible, que el hijo o se cansa, se fastidia, y vemos muchos casos de hijos de pastores inclusive que después no quieren ni siquiera saber de la iglesia. Sin embargo, la vida es como un río. La vida es un río que crece eventualmente, que se va formando, pero que encuentra una montaña y que no sube la montaña, sino que contorna la montaña. Entonces, pero sigue fluyendo. O sea,
El río siempre va en la dirección del mar, Yeah. va a encontrar su camino. Y yo no tengo por qué estar haciendo zanjas, huecos, para decir, es por aquí. Mm. Yo tengo que confiar en la soberanía de Dios y que Dios está trabajando en mis hijos. Y claro que tuvimos esos momentos que parecían momentos de desesperación, situaciones que no fueron tampoco tan graves, pero acontecieron como acontecen toda la vida. Y nosotros lo que tuvimos fue la fe de saber, la vida de ellos está en las manos de Dios. Ujú. Y ellos tienen que crecer y desarrollarse. Por eso es que dice el proverbio, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yeah. Pero no es el camino solamente el camino de Dios, sino en su camino, en su caminar, en cada etapa de su vida. Es ahí donde tenemos el desafío de tener las respuestas, de muchas veces ser el padre, muchas veces ser el amigo, muchas veces ser el consejero, Ujú. y tomar esas diferentes posiciones o roles Ujú. para estar en el momento que nuestros hijos necesitan. Yo creo que ha sido mucho de eso. Y gracias a Dios hasta ahora ha marchado bien. Yeah. Puedo dar ejemplo personal también de lo que vi en mi padre, porque comenzaste a hablar de que lo que uno predica lo vive en casa. Yeah. Y es precisamente lo que yo experimenté. Mi padre era el pastor que hablaba una cosa en la iglesia y que vivía eso que hablaba en casa. Ujú. Y por eso nunca encontré esa razón de revelarme o, qué sé yo, esa pregunta que muchos amigos míos se hicieron. Ujú. Yo tengo muchos amigos, hijos de pastores, que por un tiempo no fueron cristianos, otros que no son cristianos más. Mm. Pero también conozco un poco de la historia de sus padres, Mm. ¿no? Esa contradicción de una vida en el altar, otra vida en casa. Y eso, gracias a Dios, yo no lo experimenté, No. yo no lo viví, ¿no? Y he tratado de hacer lo mismo. Yeah. No es que no me equivoque y cometa ciertos errores, pero Mm. trato de levantarme y dar el ejemplo a mis hijos de que siempre se levanten. Tengo una Okay. filosofía de vida que la extraí de la Biblia, Okay. sí, de una historia de un hombre que es uno de los valientes de David, Okay. es uno de los grandes héroes de David. ¿Y qué fue lo que hizo para que aparezca en la lista de valentía de David? Se llamaba Sama, Ujú. este hombre. No fue que mató gigantes y no hizo tal vez cosas muy grandes. Lo único que hizo fue que un día los filisteos entraron a Israel para tomar la cosecha. Okay. Todo el mundo salió corriendo, todo el mundo. Sin embargo, Sama, dice la Biblia, se paró en medio de su campo de lentejas y Ujú. defendió su campo de lentejas. Ujú. Y peleó contra un ejército. Y la Biblia termina diciendo, y aquel día Dios dio una gran victoria a Israel. Mm. Pero campo de lentejas, eso es lo más barato que existe entre las leguminosas. Ujú. Y alguien le diría, pero pelear por tu campo de lentejas, ¿vas a perder la vida por esa porquería? Mm. ¿Vas a seguir luchando por ese hijo, por esa hija? ¿Vas a seguir peleando por ese drogadicto o borracho o lo que sea, cual sea el caso de tu vida? No sé, ¿no? Pero Ujú. es mi hijo, es mi campo de lentejas. Ujú. Para ti puede que no valga nada, Ujú. pero es mi campo de lentejas. Yeah. Y eso es lo que yo he usado en la vida. Mm. Yo he tomado la espada cuando haya sido necesario, por el tiempo que sea necesario, para defender mi campo de lentejas. Yeah. Esa es mi filosofía de vida. Y lo has hecho fenomenal porque se nota a través de todas nuestras vidas, cada uno en una ciudad diferente. Bueno, Gabriel y Natán en estados diferentes, cada uno con su familia, yo aquí en España y los tres en sus ciudades, plantados cada uno en su iglesia, en el ministerio, en el liderazgo y viviendo una vida de acuerdo a los pasos de Dios y de verdad de acuerdo al ejemplo que tú nos has dado en casa. Y lo veíamos en nuestras vidas y ahora me alegra mucho también verlo a través de Gabriel, el mayor, Mm. que ya tiene 2 hijos. Y ahora ver cómo él ha sido transformado en su hogar también de querer constantemente semejar el ejemplo que tú diste en nuestra casa
no ser una persona en la iglesia y otra en casa, sino que todo lo que uno está siendo moldeado y el crecimiento que está teniendo en la iglesia, que lo tenga también en la casa. Y Gabriel lo muestra ahora Sí, con Jojo, con Alesia, y eso es muy precioso, muy bonito ver cómo tu legado y el legado de abuelo se vive por generaciones y generaciones. Y creo que eso es uno de los mayores regalos que Dios puede dar a nosotros como familia, de que no solamente funcionó, no solamente fue eficaz para la vida de nuestro abuelo, sino que ha sido eficaz y se transmite generación tras generación tras generación. Y quería hacerte una última pregunta, ah, ya que no quiero alargarme mucho, pero creo que después de este episodio no me sorprendería que las personas pidan que vuelvas por otro episodio. Así que luego habrá más momentos para conversar, para aprender, para profundizarnos en la palabra y en lo que Dios nos está hablando. Pero quería hacerte la pregunta de reconociendo un poco más de tu historia, de dónde has venido, cómo has crecido siendo hijo de pastor, luego pastor, padre, ahora abuelo. A través de toda tu jornada y todo lo que has aprendido y aprendido también cómo discernir la voz de Dios, ¿qué es algo que tú dirías a un joven en su caminar con Cristo? Y también, ¿qué es algo que tú dirías a un líder o a un pastor que ya lleva tiempo en su caminar y en su liderazgo? Algún consejo, alguna palabra que tú sientes para darlo a esas dos personas, al que es joven, tanto o por edad o por su caminar con Cristo, y para el líder o pastor que está caminando en esta jornada a través de tu conocimiento, sabiduría y la experiencia que has tenido en tu vida. bueno, yo voy a conjugar la palabra para los dos, Okay. tomándola de una frase que se hizo muy popular que dice, lo mejor de Dios está por venir. Sí. Y yo la cambio y digo, lo mejor de Dios es ahora. El tiempo que estás viviendo es lo mejor de Dios para ti. Debes aprovecharlo al máximo. Debes sacar el mayor provecho. Debes dar lo mejor de ti. Debes aprovecharlo y no esperar que va a venir un tiempo mejor. No, este es el mejor tiempo, este es el momento, este es el ahora, como dice la palabra de Dios, porque este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Seas joven, seas más que tengas más edad, sea que estés comenzando la vida, o sea que seas un líder de muchos años, como dice el proverbista, lo que te llegue a la mano, hazlo según Yeah. sean tus fuerzas. Da lo mejor de ti. Mm. Vive este momento al máximo. Recuerda que cada día tiene 86.400 segundos y es muy fácil menospreciar el valor de cada uno de esos segundos, pero son granitos de arena que rápidamente se suman dando un gran total llamado edificio, llamado vida. Mm. Así es que aprovecha cada uno de esos pequeños segundos y vívelos, porque los que pasaron ya no los vas a vivir otra vez. Ujú. Solamente que puedes hacer algo, vivir el momento, el ahora, de manera que puedas recuperar el tiempo perdido. Es por eso que el apóstol Pablo dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Yeah. Y solamente redimir, que significa comprar de nuevo, el tiempo pasado es viviendo el ahora, lo máximo que se pueda, lo mejor que se pueda, siendo el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor siervo de Dios. Lo que estás haciendo, lo que está en tus manos ahora, hazlo como se debe hacer, con excelencia. Y excelencia no es solamente hacer lo bueno. Mm. En la historia bíblica nos enseña que hacer lo bueno, lo perfecto, lo justo y hacerlo de todo corazón. Yeah. Eso es excelencia. Mm. Así es que esa es mi palabra para ti. Qué bueno. Que te quepa bien y que la vistas bien. Muy bien, me encanta vivirlo ahora y vivirlo con excelencia, Así hacerlo es. todo con excelencia. Pues
Me entristece que hemos llegado hasta el final, pero me alegro porque sé que no será la última vez que nos verás por aquí juntos. Y una vez más te quería agradecer por estar aquí en este día conmigo y con todos los que están escuchando. Gracias por tus consejos y por el ejemplo que tú das. Y no tengo ninguna duda que has inspirado a muchas personas. Así que para vosotros que estáis escuchando o viéndonos a través de la pantalla, no olviden de hacerle like, subscribe, comentar qué parte del vídeo, si no ha sido el todo, porque no me sorprendería que alguien dice, me ha gustado absolutamente del principio hasta el final de este episodio, así que lo puedes poner él en comentario, pero luego después de hacer todas esas cositas, te voy a recordar que ahora mismo es el momento perfecto para que saques tu Biblia, saques tu cafecito o vayas a calentarlo si te ha enfriado durante estos minutitos y ve y profundízate en la palabra de Dios. Profundízate en lo que Él quiere continuar hablándote en este día, en esta mañana, en esta semana, en la jornada en cual te encuentres. Así que haz eso ahora y no olvides que nos volvemos a ver la próxima semana con una Biblia en un lado y el cafecito por el otro. Chao.